La estadística y la economía están íntimamente relacionadas. En este contexto, la econometría es fundamental para que, mediante el uso de técnicas matemáticas y estadísticas, se pueda analizar y entender los fenómenos económicos. En este nuevo capítulo de Compartamos la Ciencia, revisaremos junto al profesor del Instituto de Estadística, Dr. Hans de la Fuente Mella, sus usos y aplicaciones en las ciencias sociales y su relación con los modelos espurios. ¿Qué es la econometría y por qué se puede usar para el estudio de las ciencias sociales? ¿Por qué surge la econometría? Todo esto parte por los economistas clásicos del siglo XIX, siglo XVIII, donde se habían definido muchas teorías económicas. El problema de esto es que no se habían probado, se habían solamente testeado en casos muy particulares. Con el surgimiento de las matemáticas, la estadística y la evolución de las mismas, muchos estadísticos, muchos matemáticos comenzaron a probar, testear, validar todas estas teorías económicas neoclásicas. Entonces, por ahí por el finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, un grupo de estadísticos tomaron muchas teorías económicas clásicas. Por ejemplo, una que todos conocemos, la ley de la oferta y la demanda. Un tal y muy conocido y reconocido señor inglés, Alfred Marshall, en 1890 escribe una obra ejemplificadora de cómo la ley de oferta y demanda se puede ser aplicada para múltiples mercados. No obstante, el problema que tenía esos principios es que no habían sido aplicados en diferentes bienes o servicios. Los estadísticos de esa época, imagínense, estamos hablando siglo XIX, comienzos del siglo XX, comenzaron a testear todas estas teorías del señor Alfred Marshall y se dieron cuenta que no muchas de esas resultaban. Por ejemplo, la teoría básica dice que si aumenta el precio de cualquier bien o servicio que hacemos nosotros, compramos menos. Pero les voy a poner un caso súper particular que todos conocemos, en Semana Santa. ¿Qué ocurre con el precio de los pescados? ¿Qué ocurre con el precio de los mariscos? Sube. ¿Qué ocurre con la cantidad demandada? Aumenta. Eso va en contradicción con esta teoría clásica. Bueno, estos estadísticos de esa época, estos matemáticos de esta época, comenzaron a probarlo en diferentes productos y servicios y se dieron cuenta de que estas teorías neoclásicas, por ejemplo, la del señor Marshall, no resultaban. Entonces, ¿qué ocurrió? Por ahí por 1930, dos personas, el señor Fisher y el señor Firch, un economista y un estadístico, ¿cierto?, se juntan y comienzan a investigar este problema, este dilema. De esta investigación surge la Econometric Society en 1930. Ese es el surgimiento de la econometría. Entonces, el primer mensaje que me gustaría darle a todos es que la econometría es una ciencia nueva. Piensen, la aritmética, piensen, la geometría, son de 4.000, 3.000 años atrás. La econometría es de 1930. Entonces, todos los avances en esta materia son relativamente nuevos. ¿Qué tipos de resultados entonces puedes obtener dentro de los estudios de la econometría? Bien, como les mencionaba, a partir del 1930 comenzaron a aplicarse muchas teorías matemáticas y estadísticas con fenómenos económicos, teorías neoclásicas. Hay varios ejemplos, sobre todo desde el origen, que son bastante interesantes. Por ejemplo, muchos econometristas de esa época, de la primera oleada del 1930, comenzaron a probar modelos estadísticos y matemáticos en los efectos, por ejemplo, que tienen los salarios en las empresas de Estados Unidos sobre el número de huelgas. Y probaron, y aquí viene un tecnicismo, pero es importante ir aportando con tecnicismo en este tipo de entrevistas. Ellos demostraron, ¿cierto?, que cuando los productos marginales de estas empresas en Estados Unidos eran mayores que los salarios de los empleados en esta empresa, se producían las huelgas. Y no solo eso, sino que las huelgas tenían éxito y lograban aumentar los salarios. Entonces aquí hay una aplicación muy concreta y bastante antigua, pues estamos hablando de los 1940 más o menos, en los cuales la ciencia, ¿cierto?, aportó a las comunidades, en este caso a los trabajadores de empresas norteamericanas, para tomar decisiones. Eso en el origen. Ahora bien, actualmente hay muchas aplicaciones en el ámbito social y me gustaría mencionar un par de ellas. Se han aplicado, por ejemplo, modelos econométricos a partir de las teorías de Ehrlich en términos de la criminalidad y la delincuencia para poder demostrar cuándo personas, ¿cierto?, tienden a delinquir. Hay varias teorías al respecto, pero normalmente son dos las más importantes.
Una que habla sobre la utilidad del delincuente. El delincuente podría ser una persona racional, ¿cierto? Esto establece la teoría, que bajo su análisis hace un análisis costo-beneficio. Entonces él dice, bueno, si los costos son bajos al delinquir, mejor me conviene delinquir. Ya, esa es una teoría. Otra teoría habla de los factores sociales que te llevan a las personas o no a delinquir. Bueno, nosotros en una investigación con un grupo de académicos de diferentes universidades del mundo, tomamos estas dos teorías económicas, ¿cierto?, que están basadas en modelos sociales, ¿cierto? Recordar, por favor, que la economía es una ciencia social. Entonces tomamos estos modelos teóricos, recogimos datos y vimos, ¿cierto?, cuáles eran los factores que llevaban a las personas a delinquir. Entonces, repito, econometría, ciencia social, base de la economía, teorías económicas, ¿cierto?, en este caso, del crimen. Tomamos datos, metría, medimos. Entonces, medimos estas teorías económicas y pudimos determinar cuáles factores, ¿cierto?, te llevaban a las personas o no a delinquir. Otro estudio también que hemos realizado está relacionado con las percepciones y la satisfacción. Hay múltiples modelos económicos, sobre todo en el área de la microeconomía, en el área del marketing, ¿cierto?, que te permiten conocer si los consumidores están satisfechos con respecto a la entrega de un servicio. Estos modelos nosotros los hemos aplicado a distintas instituciones de educación superior. ¿Y a quién les aplicamos estos modelos? A los estudiantes. Entonces recogemos datos de los estudiantes, tomamos modelos teóricos económicos de satisfacción y percepción y podemos determinar cuáles son los factores, cuáles son las variables, ¿cierto?, que te llevan a que los estudiantes de una institución de educación superior estén o no satisfechos con todo el conjunto, ¿cierto?, íntegro de elementos que te llevan a elegir una u otra institución de educación superior. Y un último ejemplo que también me gustaría comentarlo, ¿cierto?, está relacionado con modelos de pronóstico. Nosotros hemos trabajado y desarrollado, en conjunto también con otros investigadores, muchos modelos de pronósticos utilizando herramientas matemáticas, repito, herramientas estadísticas, como modelos ARIMA, modelos SARIMA, modelos VAR, que nos permiten pronosticar, ¿cierto?, condiciones, situaciones, en base a solamente datos históricos. Pero insisto, para eso necesitamos un modelo teórico de base. Un momento más, me gustaría explicarle una situación muy aplicada, ¿cierto?, que está relacionado con estos elementos en la pizarra. Una aplicación muy sencilla que ustedes podrían hacer incluso en sus hogares, se las voy a demostrar a continuación. Imaginémonos que tenemos dos variables que interactúan. Variable cuadradito cruzadito, aún no le voy a poner nombre, y variable lunita estrella. Como aún no entramos en el campo de la economía, no hay teoría económica. Solamente en este caso van a haber datos, o sea, estamos aún en el campo de la medición. Vamos a conseguir datos de la interacción de estas dos variables. Supongamos lunita estrella y cuadradito cruzadito, un primer dato que recolectamos está aquí. Un segundo dato que recolectamos está aquí. Y así sucesivamente. Podemos ir, por ejemplo, recolectando datos diarios, datos mensuales, de este cruce de variables, ¿cierto? Y podríamos tener algo de esta naturaleza. Tal vez muchos de ustedes, ¿cierto?, con estas cruces y estas dos variables, está recordando en sus cabezas, ¿cierto?, lo que ocurría por ahí por octavo básico y primero medio, cuando nuestras profesoras o profesores de matemáticas nos decían, bueno, ¿cómo podríamos de alguna u otra manera, ¿cierto?, representar este conjunto de puntos? Este conjunto de puntos, ¿cierto?, que recolectamos con datos en nuestros hogares. Entonces muchos de nosotros dirían, ok, estos puntos podrían ser representados por una línea recta. Entonces trazamos una línea recta, que la voy a graficar con otro color, que puede de alguna manera interpretar este conjunto de puntos. ¿Estamos claros? Los puntos no todos están por sobre esta línea recta, pero muchos de ellos, ¿cierto?, están muy cercanos. Esta línea recta en nuestro colegio, ¿cierto?, se llamaba I
igual a mx más b. Y era la ecuación de la recta, ¿cierto? Ahora, ¿cómo entra, ¿cierto?, la ciencia social? ¿Cómo entra la economía? ¿Y cómo se forma esta econometría? Es lo que les voy a explicar a continuación. Supongamos ahora que nuestra variable cuadradito cruzadito se llama rendimiento académico, RA. Y nuestra variable lunita estrella ahora se llama horas de estudio. Horas de estudio. Es decir, lo que queremos medir es cómo el rendimiento académico, por ejemplo, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, se ve afectado por sus horas de estudio. Podría ser lógico o de sentido común que mientras más estudian, ¿cierto?, nuestros hijos, nuestros sobrinos, mejor rendimiento académico tienen. Y así lo vemos graficado, ¿cierto? Primero, interpretado en estos puntos y después graficado en esta curva. Por ejemplo, alguien que estudia acá, ¿cierto?, ese número de horas, por ejemplo, al mes, va a obtener este rendimiento académico. Pero alguien que estudia más horas, ¿cierto?, al mes, a la semana, esa unidad de medición hay que definirla, ¿cierto? Esto es mayor, entonces alguien que estudia acá va a obtener mayor rendimiento académico, ¿cierto? Eso pareciera ser de sentido común. Esto no tiene nada que ver con econometría, ni con estadística, ni con matemática. Esto es recolección de datos. Pero aquí viene la ciencia. Queremos saber, por ejemplo, qué nota obtendría un estudiante que estudia estas horas. Entonces estamos hablando de predicción, de pronóstico. En este caso, ¿cierto?, dado que nosotros trazamos nuestra línea recta que podría representar este conjunto de puntos, podemos responder esa pregunta. Entonces, si subimos acá, subimos, chocamos con la línea recta, nos vamos para acá y obtiene ese rendimiento académico. Entonces tenemos un pronóstico. Entonces lo que les trato de decir es que la medición de un conjunto de observaciones, ¿cierto?, nos podría permitir en este caso responder un problema de investigación, que sería en este caso, ¿qué calificación obtendría, ¿cierto?, alguna persona que estudia tantas horas? Ahora bien, el problema aquí se complica un poco más porque nuestra línea recta del cole, I igual a mx más b, es solo una representación de este conjunto de puntos. ¿Qué es lo que falta? Falta agregarle un elemento que es un componente aleatorio, ¿cierto?, que es la suma de todos los errores. ¿Qué errores? Los errores indican la distancia de este punto con la línea recta, ¿cierto? O sea, cada una de estas distancias, ¿cierto?, de estos puntos originales que nosotros medimos con la línea recta, ¿cierto?, conforman nuestros errores. Entonces, esto que está aquí, que es una simple regresión lineal, ¿cierto?, al ser aplicada en un contexto, en este caso, de rendimiento académico, de performance de nuestros estudiantes, pasa a ser un modelo econométrico. ¿Se dan cuenta? Tenemos un modelo teórico, ¿cierto?, que en este caso mide el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Tenemos datos, que es la medición, y ese conjunto nos lleva a la econometría. ¿Para qué nos sirve en este caso? Para conocer, ¿cierto?, el rendimiento académico que tendrían, por ejemplo, nuestros hijos con respecto al número de horas de estudio que ellos le dedican, ¿cierto?, a alguna asignatura. Ahora bien, esto se complejiza aún más porque todos nosotros sabemos, ¿cierto?, que nuestro rendimiento académico no solo depende de las horas de estudio, depende de otras variables. Motivación del estudiante, calidad de los docentes, horas de deporte, en fin. La literatura nos indica que hay un sinnúmero de variables con efectos sociales, sociodemográficos, en fin, un conjunto de factores y variables que te determinan este rendimiento académico. O sea, esta ecuación es mucho más grande. ¿Por qué yo no ejemplifico con más variables? Porque me implicaría, ¿cierto?, generar otros ejes y no podría graficarlo. No soy tan bueno para el dibujo. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es la aplicación que quería presentarles, muy sencillo, ustedes las pueden hacer en sus hogares. ¿Y qué rol cumple entonces en esto los modelos espurios? Bien, por definición, una relación espuria indica que cuando tú quieres analizar el efecto que tiene un suceso sobre otro,
Si tú analizas eso, consigues datos, aplicas los modelos, eso estadísticamente te da muy significativo. En términos simples quiero decir que se validan todas las hipótesis que te permiten no rechazar esa relación. No obstante, en términos teóricos, las relaciones espurias son aquellas que no tienen ningún sentido, ningún significado. Existen una serie y un sinnúmero de ejemplos de estas relaciones espurias que te permiten, ¿cierto? Insisto, matemáticamente, estadísticamente, probar un conjunto de relaciones, pero que después, ¿cierto? En términos teóricos, no tienen ningún sentido. No sé si han escuchado hablar del Nobel del absurdo, ¿cierto? Es un Nobel que se entrega, ¿cierto?, a este tipo de análisis, estudios, investigaciones que teóricamente no tienen ningún sentido, pero que estadísticamente o matemáticamente, ¿cierto?, cumplen todas las etapas del proceso de validación. ¿Y cómo relacionas esto entonces con el trabajo que tú realizas? Sí. Al respecto, algunas aplicaciones de modelos espurios, les voy a comentar primero algunas que han realizado otros investigadores y algunas otras que en lo personal he realizado con mis estudiantes de pregrado. Existen un sinnúmero de estudios, ¿cierto?, que te permiten ejemplificar qué son estos famosos modelos espurios y por qué tienen cabida dentro del ámbito de las ciencias sociales y dentro de la econometría. Voy a citar algunos. Por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho estudios que te permiten validar, en términos estadísticos, que existe una relación, por ejemplo, con el número de suicidios ocurridos en Estados Unidos y la cantidad, el monto de inversión que realiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, eso en términos lógicos no tiene ningún sentido, pero en términos matemáticos y estadísticos está demostrado. Amigos, existen los papers que te demuestran esto, ¿vale? Trabajos serios, pero no tienen ningún sentido teórico. Les voy a poner otro ejemplo. También existe algún estudio que te habla de cómo están relacionados ciertos factores como memes de gatos, ¿cierto?, en California con la cantidad de energía eólica generada en California. Si se dan cuenta, eso no tiene ningún sentido lógico, pero en términos matemáticos y estadísticos está demostrado. Insisto, existe el documento en lo cual, ustedes pueden googlear después, que te demuestra esta relación. O, por ejemplo, con el triunfo de los Yankees, ¿no?, en Estados Unidos y la cantidad de papers que ha publicado la Universidad de Nueva York. Si se dan cuenta, no tiene ningún sentido teórico, pero sí en términos matemáticos y estadísticos sí lo tiene. En lo particular, yo siempre en mis cursos de econometría convido a mis estudiantes a realizar algunas de estas pruebas espurias. Alguna vez trabajé en una universidad en el sur de Chile, donde existían muchas de estas aves grandes que se llaman, si es que no me equivoco, queltéhues, ¿no?, que anidan ahí en el campo, normalmente en las canchas de fútbol. Entre paréntesis, son re peligrosas, tienen como unas garras en las patas y si tú vas ahí a los nidos te atacan. Bueno, entonces, ¿qué hacía yo con mis estudiantes? Como dice la leyenda, que las cigüeñas son las que traen a los bebés, al menos eso me contaban a mí cuando era pequeño, y en el sur no habían cigüeñas, sino habían queltéhues. Yo mandaba a mis estudiantes en una temporalidad, ¿cierto?, de 1 o 2 meses, a contar el número de queltéhues, ¿cierto?, que ellos veían cercano a los hospitales públicos de la zona, ¿cierto? Y otro grupo de estudiantes los enviaba a consultar cuántos nacimientos habían ocurrido en esa temporalidad. Entonces ejemplifico. Día 1, número de nacimientos, cuántos queltéhues vieron. Y lo medían, ¿no? Día 2, número de nacimientos, cuántos queltéhues habían. Bueno, después de tener toda esa información, tomábamos este modelo teórico, lo pongo entre comillas porque entienden que no tiene ningún sentido, que dice que las cigüeñas traen a los bebés, pero como no hay cigüeña en el sur, bueno, ellos de alguna manera, ¿cierto?, entregan este trabajo a los queltéhues, generábamos relaciones y estadísticamente daba todo significativo, todo. De hecho, podíamos pronosticar qué iba a ocurrir en el día n+1, cuántos nacimientos iban a haber en base a los queltéhues que se veían. Y ese modelo teórico, que no tiene ningún sentido en términos estadísticos y en términos matemáticos, ¿cierto?, es ampliamente validado. Nosotros lo validábamos, como les decía, en esta universidad con mis estudiantes, pero teóricamente no tiene ningún sentido. Ese es otro ejemplo de un modelo espurio. Entonces, ¿cómo relacionas un modelo espurio con una variable econométrica? Sí,
lo que ocurre es que, recordamos, los modelos econométricos, ¿cierto?, tienen que tener una base teórica, económica, pero la economía es una ciencia social. Y aquí me gusta mucho este punto me gusta, es muy buena la pregunta, porque si se dan cuenta, las personas creen que la economía es lo que aparece en televisión, o sea, el tipo de cambio, el valor del crudo, o del petróleo, ¿no? El IPC, la inflación, en fin. Pero la economía es una ciencia social, por lo tanto, cualquier interacción entre individuos, cualquier interacción entre empresas, incluso entre países, son del ámbito de esta ciencia. Cuando medimos esto es econometría. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre? Y por eso es interesante tu pregunta. El riesgo que se corre es que queramos validar cualquier cosa, ¿cierto? Queramos medir cualquier cosa, podemos incluso inferir que eso tiene algún sentido matemático estadístico, pero si no hay la base, si no está este modelo teórico económico, esa ecuación, si quieren llamarlo, y esos resultados no tienen ningún sentido. En Estados Unidos se han hecho muchos estudios de esta naturaleza. En algún momento se comenzó a estudiar el comportamiento del consumidor y se llegaron a conclusiones como que hombres entre 20 y 35 años siempre iban a los supermercados, Walmart, ¿cierto?, Target en Estados Unidos, y compraban cervezas y pañales. Entonces se distribuyeron todas las góndolas, ¿cierto?, en estas dos cadenas de supermercados, en Target y en Walmart, de tal forma que esta persona, ¿cierto?, tuviese que recorrer todo el supermercado para finalmente buscar el pañal. Te ponían la cerveza al principio, pero él sabía que tenía que ir a buscar el pañal, ¿cierto? Te ponían la cerveza, recorría todo el supermercado y buscar el pañal. Entonces ahí tienes otro ejemplo que han estudiado este tipo de modelos, que en este caso se basan en la teoría del comportamiento del consumidor.